el mundo prehispánico, la época prehispánica. Luego viene la época colonial, en la cual abundaron hasta los años 70 los historiadores en México, muy buenos por cierto. Luego la época moderna y luego la época contemporánea. Pero ¿dónde está, al menos en nuestro caso, la frontera entre lo contemporáneo y lo moderno? Cosío Villegas, que digamos fue, entre otras cosas, el primer historiador en México que usó masivamente los diarios, los periódicos, en este caso del siglo XIX, para hacer su monumental historia, la historia moderna de México, señalaba que la época moderna para México empezaba con la Constitución del 57, o con la restauración de la República, o con la llegada de Porfirio Díaz al poder, que fue el gran modernizador, pero que por ahí estaba más o menos en la época moderna. Pero luego se puso a pensar, y dado que él había concluido, bueno, digamos, toda una historia de política, económica y social para la época moderna de México, pues cuál era la época contemporánea, y para eso inventó un nuevo seminario que se llamó, desafortunadamente porque no da la idea, Seminario de Historia de la Revolución Mexicana. Y son una serie de libros en los cuales me tocó participar a mí, en donde se hicieron las investigaciones muy al estilo de don Daniel, acudiendo mucho a los periódicos, para el siglo XX mexicano. Pero llegaba nada más, si mal no recuerdo, hasta la época de López Mateos. Bien, así quedó fijado para México. Yo no sabía por qué, de repente, que yo había llegado, era politólogo, iba a hacer una gran encuesta sobre las clases medias, y nos convocaron a todos los que éramos de disciplinas no históricas para llenar una serie de huecos en aquel seminario de periodos que curiosamente empezaba en 1940. ¿Qué era lo que pasaba? Pasaba lo que decía Luis González, que fue uno de los participantes en aquella empresa. Digo, es que el historiador no sirve la historia caliente. La historia es una sopa fría, es un gazpacho, es un bichesuaz, ¿no? Bueno, ¿quién sirve la historia caliente? Entonces, en última instancia, el hecho es que habían creado periodos donde había historia muy caliente y metieron a los que veníamos de otras ciencias sociales. Con el tiempo supe por qué. Bien, entonces, ahí tenemos problema de periodo, problema de fronteras, problema de, en última instancia, fuentes. Si el historiador de lo lejano tiene una serie de archivos viejos, apolillados, polvosos, etcétera, los cuales escarba, normalmente documentos, no sucede así para la época contemporánea. Definámosla como la definamos. Nosotros en México aceptamos normalmente que la época contemporánea empieza con la Segunda Guerra Mundial, que es un criterio anglosajón. Esto no lo aceptarían los franceses. Y ahorita les cuento una de los desarrollos franceses a los cuales ha llevado esta convicción. Nosotros aceptamos el criterio anglosajón de que la época contemporánea empieza con la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta el día de hoy. Eso es historia contemporánea para nosotros. Bien, por este accidente laboral que les contaba, terminé haciendo historia contemporánea, politólogo haciendo historia contemporánea, hubo internacionalistas haciendo historia contemporánea en aquella empresa, hubo sociólogos haciendo historia contemporánea. Bien, pero nos enfrentamos con un problema, y aquí es donde ya llega el cliente. Es decir, a mí me tocó la parte política de los años que corrían entre 1940 y 52, 2 sexenios. Ávila Camacho, alemán. 2 sexenios que además llevaban implícito todo el impacto terrible de la Segunda Guerra Mundial en México, porque este país era uno antes de eso y otro después, completamente distinto. Periodos sobre los cuales no había más que un par de libros. La metodología del historiador exigía que cuando se hace una historia general, como iba a ser esa, se vea la bibliografía específica, suponiendo que hay muchos estudios específicos, ¿no? Y sobre eso se construye una historia general, se generaliza. No podíamos, porque no había.
no había estudios específicos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, don Daniel dijo, hágalo como lo hice yo, vamos a los periódicos. Pues vamos a los periódicos. Pero ¿cómo determinamos los hechos importantes? ¿Cómo determinamos la serie de hechos y conjuntos de hechos, que es con lo que trabaja el historiador en una época contemporánea que ya estaba muy cercana a nuestras experiencias? Bien, a mí se me ocurrió hacer lo siguiente, y se los comunico para que vean cómo un cliente acude a este tipo de asunto. Yo dije, yo tengo que tener una revista semanal, no puedo leer todos los diarios, o un diario, digamos, de todos los días, para 12 años. Me voy a echar 104 números rápidamente y voy a determinar. Entonces, para eso resultó muy útil la revista Tiempo, que había fundado Martín Luis Guzmán, que afortunadamente había empezado más o menos a fines de los 30 y cubría todo el periodo. Con eso me sirvió para hacer los hechos y el conjunto de hechos. Después, ¿cuáles son los principales diarios que podían funcionar en la época? Pues estaba dividido en izquierdas, derechas, el ámbito oficial, y bueno, vamos a ver Excelsior, Universal. En aquella época el Excelsior era el de más derecha, digamos, el Universal era el liberal, y el Popular de Lombardo Toledano. Entonces, con aquellos hechos empezamos a seleccionar las noticias que valían la pena, de acuerdo con aquel mapa general. Terminé con aquello, pero había muchas contradicciones. Y era en la forma en que los periodistas reportaban cada hecho importante. Unos motivados por la ideología, otros por la falta de profundidad, esto, lo otro. Finalmente lo que vino a darnos el detalle, no lo van a creer ustedes, pero sí lo van a creer, sobre todo por Wikileaks, fue el archivo diplomático de los Estados Unidos, donde me traían por carretadas, y por carretadas quiero decir carritos completos, con cajas llenas de documentos, cuando yo pedía un tema, sobre la interpretación de ese tema, los más diversos puntos de vista y una información riquísima adquirida por estos diplomáticos que hacían el análisis en fiestas, reuniones, pláticas, cafés, comidas, etcétera, en México. Bien, así se hace la historia contemporánea. Y como pueden ver, el periodismo escrito, o de cualquier otra forma, es muy importante. En Francia, regreso al tema, dándose cuenta, o no queriendo pues mover las fronteras de la historia contemporánea, se les ocurrió la idea, Ernest Labrousse y colegas, de crear una nueva historia, y todo un instituto en torno a esta nueva historia. Se llama Historia del Tiempo Presente. Bueno, eso ya plantea hasta problemas epistemológicos, ¿no? Muy serios. ¿Es lo mismo historia contemporánea que historia del tiempo presente? No necesariamente. Yo más bien veo la historia del tiempo presente como una suerte de parte final de la historia contemporánea, que además tiene la ventaja y la desventaja de que se mueve, ¿no? En la medida que el tiempo es fugaz, que es un estado transitorio, acabo de decir transitorio y ya es pasado, y otra vez dije que es pasado y ya es pasado, ¿sí? Este es el tiempo presente que conecta el futuro que no existe, como afirma mi compañero Sirven, con el pasado que sí existió. Entonces crea ya una serie de cuestiones difíciles, vamos a decir, para un historiador de eso, tratar de conjuntarlas y poderlas explicar. A fin de cuentas, ¿qué es la historia? La historia no es contar cuentos, la historia es darle sentido a lo importante.